Hare Krishna devotos, mis reverencias, toda la gloria de Srila Prabhupada. Bienvenidos, estamos haciendo nuestro cierre virtual del grupo de estudio de Hare Krishna Mar del Plata. Para este mes de julio el tema ha sido la paz. Hemos estado estudiando un poco acerca de la paz, así que yo voy a decir unas palabras de resumen de algunas cosas que se fueron publicando en el grupo. Y después, bueno, obviamente también para que ustedes puedan abrir sus micrófonos y que charlemos todos juntos respecto al tema de la paz. Me gustaría ir por el lado de las definiciones, como para arrancar, para sentar una base. La palabra paz, para nosotros en castellano, viene del latín, ¿sí? El término pax, en latín, que significa literalmente paz, tal como lo entendemos nosotros. Algunos sinónimos, si vamos al diccionario y buscamos sinónimos de qué es la paz, bueno, palabras que aparecen son tranquilidad, ecuanimidad, equilibrio, unidad, civilización, ¿no? También la idea de que cuanto más civilizada es una persona, más pacífica es esa persona. Espiritualidad también aparece a veces como sinónimo de paz, ¿sí? Y tenemos el antónimo, o sea, podemos definir también paz por el contrario. El contrario es, según el entendimiento occidental, la guerra, ¿no? Es como el extremo opuesto de la paz. Tenemos la paz en un lugar y la guerra como en la vereda de enfrente. Y hay muchas referencias a la paz en la cultura occidental. Tenemos, por ejemplo, el saludo de la paz. No sé si han ido a misa alguna vez, ¿no? El beso o el saludo de la paz como parte de la liturgia cristiana de una misa. La Pax Romana, eso tiene que ver con la historia, un periodo de aproximadamente 100 años en la historia de Roma, donde Roma no estuvo en guerra, donde el Imperio Romano estuvo en paz. Entonces, un periodo histórico que se conoce como la Pax Romana. Todos los movimientos pacifistas que ha habido en Occidente, por lo general asociados con cosas como la no violencia, ¿sí? Por ejemplo, en la década del 60, muy famosos los movimientos pacifistas en contra de la guerra de Vietnam y demás. Bueno, la paloma de la paz, ¿no? La iconografía de la paloma de la paz, el premio Nobel de la paz. Tenemos un premio internacional que se le otorga a la persona que ha trabajado en favor de la paz. Volviendo a la religión cristiana, una de las formas de conocer al Señor Jesús es como el príncipe de la paz, ¿no? También se lo conoce de esa forma. Hay un Día Internacional de la Paz, no sé si ustedes sabían, que es el 21 de septiembre, que acá en Argentina por lo general es el Día de la Primavera / Día del Estudiante, pero para las Naciones Unidas es el Día Internacional de la Paz. Incluso tenemos el Mudra de la Paz en Occidente, ¿no? El famoso los dedos en B, que originalmente empezó siendo una señal del mundo de la guerra, bélico, es la B de la victoria, ¿no? Pero que después de la Segunda Guerra Mundial tomó las connotaciones, la victoria aliada fue como sinónimo de paz frente a la guerra que estaba proponiendo el régimen nazi. Entonces ese símbolo que originalmente era marcial, era bélico, era del mundo de la guerra, se transformó en el símbolo de la paz. Entonces, bueno, ahí tenemos mucha referencia a la paz en Occidente y, como decíamos, por lo general se entiende como el antítesis de la guerra, ¿sí? La guerra está en un extremo y del otro lado tenemos a la paz. Son como los dos, digamos, las dos puntas de un extremo. Y hay mucho de eso en el entendimiento occidental de la paz, una paz, digamos, como externa, donde cuando no hay conflictos por fuera, entonces hay un estado de paz. En Oriente es distinto el entendimiento que existe con respecto a la paz. Una de las palabras que más se utiliza en sánscrito para definir la paz es una palabra que es muy conocida en el mundo del yoga, es Shanti. ¿Sí? Si han hecho 10 minutos de yoga alguna vez, esta palabra sin duda la escucharon, Shanti, y que de hecho es la palabra raíz para otras palabras que significan paz. Ustedes saben, siempre decimos, lo mencionamos, que el sánscrito es la madre de todos los idiomas. Este antiguo idioma del yoga en realidad ha influenciado prácticamente todos los idiomas del mundo. Y lo vemos, por ejemplo, Shanti o paz en sánscrito es la raíz, por ejemplo, de Shalom en hebreo,
y de salam en árabe, que son justamente dos palabras que significan paz en sus respectivos idiomas. Entonces, shanti en sánscrito, shalom en hebreo, salam en árabe. Incluso podemos ir hasta el latín, salve, ¿no? Que salve también se traduce como salud o bienestar, pero que también tenía connotaciones como de paz, por así decirlo. Y acá encontramos una gran diferencia de entendimiento entre qué es la paz para Occidente y qué es la paz para Oriente, porque esta noción de shanti en la terminología del sánscrito no se refiere tanto a un estado de bienestar externo, sino más bien a un estado de bienestar interno, ¿sí? Y acá shanti o paz no sería lo opuesto a la guerra, sino que sería lo contrario a la ansiedad o al apego. ¿Entienden? Ahora hay como otra cosmovisión en Oriente. En Occidente tenemos la paz como lo contrario a la guerra, pero en Oriente, al cambiar el foco, la paz ya no es algo que se va a desarrollar externamente, sino que es algo que se va a desarrollar internamente. Entonces, los enemigos de la paz para esta cosmovisión oriental no es la guerra, no es tipo la lucha armada, es la ansiedad, es el apego, ¿sí? Son, digamos, los anartas o las malas cualidades psicoemocionales que tiene el ser humano. Sinónimos de Shanti o de paz, de esta paz interior del cual habla la cultura de los Vedas, es, por ejemplo, Ananda, ¿sí? Este concepto de felicidad, lo hemos trabajado alguna vez en nuestro grupo de estudio, hemos estudiado la felicidad, Ananda. También Vaikunta, esta noción de no ansiedad, ¿sí? Esos serían sinónimos de Shanti o de paz, según la cultura védica. El contrario no sería la guerra, sino que sería algo que se denomina Ashanti. Ashanti. La letra A siempre es una partícula negativa, es como en el castellano. Entonces, Ashanti, que significaría no paz, que se traduce como agitación, confusión, ¿sí? Eso es Ashanti. Entonces, cuando una persona está con muchas, como se explica en la Biblia, tribulaciones, cuando está con dudas, cuando está con ansiedad, cuando está confundida, esa persona está en un estado de Ashanti, de no paz, justamente por su agitación mental emocional. ¿Cómo podemos determinar de que esta paz en sánscrito o en la cultura de los Vedas no tiene que ver con un estado de no guerra? Bueno, podemos ir a nuestro libro de cabecera, que es el Bhagavad Gita, y ustedes, no sé si se dieron cuenta, pero el Bhagavad Gita se habla en un contexto de guerra. El Bhagavad Gita se habla en los momentos previos a la famosa batalla de Kurukshetra. Aunque nosotros después no vemos el desenlace en el Bhagavad Gita, porque en el Bhagavad Gita solamente se habla de la previa a la batalla. Si vamos al Mahabharata, después entendemos que la batalla sí se llevó a cabo, fue una guerra de 18 días, murieron millones de personas. Y sorprendentemente, ahí vemos qué significa paz en el contexto del Bhagavad Gita. En el contexto del Bhagavad Gita, paz no tiene que ver con la anulación del conflicto exterior, sino que tiene que ver con la superación del conflicto interior. Y el mejor ejemplo de esto es Arjuna, justamente uno de los protagonistas del Bhagavad Gita. En el primer capítulo del Bhagavad Gita, si ustedes leen ese primer capítulo, van a ver que al final Arjuna prácticamente tiene un ataque de pánico, ¿sí? Lo que hoy podemos denominar un ataque de ansiedad. Él empieza a sudar, empieza a temblar, cae de rodillas, se le acorta la respiración, ¿sí? O sea, yo no soy doctor, no soy ni médico, ni psicólogo, ni nada, pero básicamente lo que el Bhagavad Gita describe es lo que hoy conocemos como un ataque de pánico. ¿Sí? Tiene tanta ansiedad Arjuna, está tan confundido, está en un estado de tanta agitación psicoemocional que entra en crisis. Y así termina el primer capítulo del Bhagavad Gita. Es la crisis de Arjuna. Y durante todo el Bhagavad Gita, muy contrario a lo que nosotros podemos creer o imaginar, Dios incita a Arjuna a ir a la guerra.
Entonces uno, desde una cosmovisión de la paz como sinónimo de la quietud exterior, uno podría decir, ¿cómo puede ser que Dios entusiasme a su devoto a ir a la guerra? En realidad, lo que Krishna hace con Arjuna es propiciarle un cambio de conciencia. A lo largo del Bhagavad Gita, lo que cambia no es la batalla de Kurukshetra. Todos los factores externos se mantienen exactamente igual. Y de hecho después vemos en el Mahabharata que la guerra efectivamente se sucede. O sea, no hay nada, no ocurre nada que detenga la guerra a lo largo del diálogo del Bhagavad Gita. Pero sí ocurre muchas cosas que detienen la ansiedad y la confusión de Arjuna. Entonces, Arjuna logra la paz, pero la paz interior. La paz exterior no existe en el Bhagavad Gita. Esa guerra iba a suceder y de hecho sucedió. El cambio que sucede en el Bhagavad Gita es un cambio de conciencia. Arjuna logra un cambio de conciencia y esa paz interior le permite encarar la guerra en un estado superior de conciencia. De hecho, si ustedes se fijan, habíamos hablado de la palabra Shanti como sinónimo de paz. Si ustedes hacen una búsqueda rápida en Vedabase, por ejemplo, si buscan Shanti en el Bhagavad Gita, ¿saben cuántas veces aparece la palabra Shanti en el Bhagavad Gita? La palabra paz. ¿Cuántas veces aparece la palabra paz en sánscrito en el Bhagavad Gita? 4 veces. Aparece solo 4 veces. No, perdón, 3 veces. Mira, le estoy sacando una. 3 veces aparece. Aparece por primera vez en el capítulo número 2 del Bhagavad Gita y se refiere a un estado de la mente. No a una situación externa, sino a un estado de la mente, a una situación interior. Aparece recién después en el capítulo 12, o sea, aparece recién 10 capítulos más adelante, otra vez en referencia a una situación psicoemocional. De nuevo, no se habla de la paz en el contexto de la guerra exterior, sino que otra vez se habla de la paz de la mente. Y una vez más, por última vez, aparece en el Bhagavad Gita, en el capítulo 16, cuando Krishna enumera las cualidades de una persona piadosa. Él dice que una persona piadosa es una persona que está en paz. Y otra vez habla de la paz como una cualidad, no como un objeto externo del mundo material, sino como un principio y un valor que alguien desarrolla por dentro. Esas son las únicas 3 veces que aparece la palabra Shanti en el Bhagavad Gita. 2 veces para referirse a un estado de la mente, una vez para referirse a una cualidad interior de una persona sabia, de una persona santa. Y esta palabra sabia que yo mencioné recién es muy significativa en este contexto, porque las 3 veces que aparece la palabra Shanti en el Bhagavad Gita van acompañadas por la noción de conocimiento. Krishna, las 3 veces que habla de paz en el Bhagavad Gita, le dice a Arjuna que esa paz solo es alcanzable cuando la persona obtiene conocimiento trascendental. No cuando depone de las armas, o no cuando desarma sus misiles, o no cuando hace que sea inactivo el tanque, o lo que no, cuando la persona obtiene conocimiento trascendental. Muy interesante. Y sabemos desde Srila Prabhupada que él propuso en el Bhagavad Gita una fórmula de la paz. Hay un verso del Bhagavad Gita que durante la primera época de Srila Prabhupada, cuando Prabhupada le predicaba a los hippies y estaba muy en boga los movimientos pacifistas en relación con la guerra de Vietnam, los devotos muy inteligentemente publicaron un folleto con el verso 529 del Bhagavad Gita. Esa es la famosa fórmula de la paz de Srila Prabhupada. En aquel momento, década del 60, década del 70, los devotos extrajeron este verso con su significado y lo publicaban como un folleto para distribuir en la calle, porque estaba muy en boga el tema de la paz en aquel momento. La mayoría de las personas se oponía a la guerra de Vietnam y hacían un llamado a la paz. Había manifestaciones, había protestas, grandes intelectuales, artistas, científicos se oponían a la guerra de Vietnam. Entonces, esta fórmula de la paz era muy importante, muy interesante para difundir en aquel momento.
Y en esta fórmula de la paz, que es el 5.29 del Bhagavad Gita, otra vez aparece la noción de conocimiento en relación con la paz. Porque en ese verso, Krishna dice, y Prabhupada nos explica, que solo puede haber paz cuando la gente entiende a Dios, cuando la gente entiende quién es y cuál es su posición. Recién ahí puede haber un vestigio de paz. Otra vez, la paz asociada con el discernimiento, con el conocimiento, con la inteligencia, con el estudio, con el análisis, porque sin este conocimiento trascendental, según el Bhagavad Gita 5.29, jamás puede haber paz. Algo que tenemos que tachar de la lista, si queremos estudiar la paz desde la cosmovisión de conciencia de Krishna, es creer que paz es sinónimo de no guerra. Esto ya lo hemos hablado cuando también estudiamos algunas otras cuestiones y temas a lo largo de estos años que venimos estudiando en Hare Krishna Mar del Plata. Por ejemplo, hemos estudiado ahimsa, la no violencia. Y en aquel momento también dijimos lo mismo. No podemos ser tan ingenuos de creer que va a existir un mundo sin violencia. Porque la violencia es uno de los ingredientes básicos de la realidad material. No existe la materia sin violencia. Y se ejerce violencia constantemente en el mundo material. Lo que hace el yogi, lo que hace el practicante de algún tipo de sendero o camino espiritual, es minimizar su expresión de violencia y compartamentalizar la expresión de violencia. ¿Qué significa esto? Ser lo menos violento posible y solo ser violento en el momento en que hay que ser violento, no ser violento todo el tiempo. Que ese es el problema en el mundo material. La gente es violenta para todo el tiempo. Y no lo hace en un estado mínimo, lo trata de hacer en su máxima expresión. Eso es lo que genera un conflicto. ¿Sí? Cuando no ejercemos la violencia correcta en el momento correcto y de la forma correcta, estamos en un conflicto material. Similarmente con el tema de la paz, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el mundo material no es un mundo pacífico. Y no es un mundo pacífico por una de las razones básicas de la materia, y es que está en constante cambio. Algo que está en constante movimiento no puede estar en paz, porque nunca está tranquilo, nunca está sereno, nunca está calmo, ¿sí? Yo vivo en Mar del Plata y gracias a Krishna tengo la posibilidad de ver el mar, que es muy lindo, dicho sea de paso. Y mirando el mar, observando el mar, uno entiende que el mundo está en constante cambio. El mar nunca está quieto, nunca está quieto. No hay paz en el mar, no existe la paz en el mar. Está en constante movimiento. Y ese constante movimiento no está solo en el mar, está en el mundo, ¿sí? Está en el día, en la noche, en el frío, en el calor, en algo que existe, algo que deja de existir. Constante cambio hay en el mundo material. Entonces no busquemos la paz en el exterior porque no la vamos a encontrar, porque no vamos a tener ningún punto de referencia. No vamos a poder anclarnos a nada, nunca, jamás. Es imposible en el mundo material. Lo que propone el Bhagavad Gita entonces es la búsqueda de la paz interior, ¿sí? En nuestra realidad interior, donde sí tenemos algo de donde sostenernos, porque tenemos un punto de referencia, tenemos algo que no cambia, que es inmutable, y es el alma, ¿sí? La jiva. En el mundo material externo no hay ningún punto de referencia de algo ecuánime o calmo o sereno, porque dijimos que la materia está en constante movimiento. Sin embargo, en el mundo interior sí encontramos un punto de referencia y Krishna lo explica en el Bhagavad Gita. Él describe el alma como inmutable, significa que no se mueve, no se cambia. Entonces, en base a ese punto de referencia, podemos empezar a vislumbrar algún tipo de paz, pero interior. Una paz sinónimo de Vaikunta, de estar sin ansiedad. Una paz sinónimo de Ananda, de estar felices. Una paz, como describe Patanjali en los Yoga Sutras, vinculada a Santosh, a la satisfacción, ¿sí? Ese tipo de paz sí la podemos encontrar. Pero si vamos a poner toda la energía en hacer que el mundo sea un planeta libre de guerra, eso va a ser muy, muy, muy frustrante para todos nosotros, porque eso no es posible en el mundo material. El mundo material es, por naturaleza, un lugar problemático y conflictivo, ¿sí? Y
de tener la guerra en un lugar es como querer tapar un bache con la mano, es como querer tapar el sol con la mano. O sea, tapas uno, pero aparece otro. Vamos a detener la guerra de Ucrania, pero va a aparecer la guerra en otro lado. De hecho, hoy todo el mundo habla de la guerra de Ucrania y se olvidan de todas las otras guerras que hay en el planeta. Porque Rusia y Ucrania no son los únicos países que están en guerra. Hay muchos países en guerra en este momento. ¿Sí? Quizás sea más políticamente correcto o más pensable hablar de Ucrania y Rusia, pero en realidad en el planeta Tierra hay múltiples guerras sucediéndose simultáneamente en este momento y que los medios no registran, pero están. Y han estado desde siempre. Creo que no ha habido jamás un momento en la historia de la humanidad donde no ha habido guerra. ¿Sí? Fíjense mismo el relato judeo-cristiano, el libro de Génesis. Había 4 personas en el planeta y ya se estaban peleando y un hermano mató a otro hermano. Esto ya es desde el comienzo mismo de la humanidad. Prácticamente no ha habido ni habrá un momento de paz material en el mundo, porque la paz material no es posible, es una fantasía. Pero sí podemos, dentro de ese contexto, y como hizo Arjuna, en el medio de una guerra, alcanzar la paz interior. Y eso es un poco el resumen que quería presentarles el día de hoy con respecto al tema de la paz según conciencia de Krishna. Así que ahora, Prabhu, si alguien tiene algo para aportar o tiene preguntas o consultas o quiere decir algo, este es el momento. Chaitanya Das, adelante, Chaitanya Prabhu. Hare Krishna, bueno, muchas gracias. Mientras usted iba hablando, yo iba reflexionando de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a lo que voy comprendiendo del Bhagavad Gita también. Entonces, hay 2 términos que estuve pensando. Uno es desde la medicina, que es el concepto de la homeostasis, que es la regulación compensada y natural del cuerpo, digamos, el funcionamiento del cuerpo. El cuerpo físico, de todos los efectos que hacen, digamos, las hormonas, los neurotransmisores, etcétera. O sea, el tema de cómo el cuerpo cambia a lo largo del día y ante los distintos estímulos y se compensa y vuelve al estado de homeostasis, ¿sí? Relacionándolo con la paz. Sin embargo, el mismo cuerpo tiene programado la muerte celular programada, que se llama apoptosis. O sea, más tarde o más temprano las células mueren. El pelo cambia, la piel cambia, los glóbulos rojos mueren cada 120 días, etcétera. Y cuando todo ese orden deja de ser compensado, se genera un caos, o sea, una guerra, ¿no? Dentro del mismo cuerpo, del funcionamiento, y eso lo podemos extrapolar a la mente también. A veces la mente está en paz y a veces nos hace un desastre, ¿no? Eso lo veía así, como el mismo cuerpo que habitamos, que es lo más concreto de poder medir es el cuerpo en sí. El funcionamiento del cuerpo ya tiene programado este balance entre el orden y el caos. O sea que no hay esa paz y esa guerra existe en nuestro propio cuerpo todos los días y en nuestra mente también. Y después lo relacioné con esto, que fue más concreto cuando hablaba de lo de Arjuna. Yo tuve la experiencia de hacer formación militar y verla, o sea, estar en los lugares del ejército, en los lugares militares, es hermoso en el sentido de que uno en ese lugar está en una relativa sensación de paz, de orden, de limpieza, de normas, de moral, etc. Y toda esa gente en realidad lo que está haciendo es prepararse para la guerra. Uno camina por dentro de un distrito militar y está todo limpio, ordenado, no hay caos. Y sin embargo toda esa gente se está preparando para combatir, para defenderse o atacar también. Y después me quedé con otro concepto que seguramente tiene que ver, todavía no pude ver la clase de Brindella, con esto de quiero estar en paz. O sea, cuando uno dice quiero estar en paz, ¿desde dónde lo dice? O sea, nosotros tenemos la fortuna, gracias a Prabhupada, de que si vamos al Bhagavad Gita 5.29, ahí tenemos la fórmula. Pero ese quiero estar en paz muchas veces es desde el egoísmo, o es desde el agobio, o estoy cansado de todo esto que en general es lo que uno elige y lo que uno decidió, y si uno después comprende que es causa de las decisiones previas, entiende que en realidad ese quiero estar en paz depende también de lo que nosotros elijamos de aquí en más y a dónde nos orientemos. Y muchas veces se proyecta a la espiritualidad esta cuestión de Shanti, de la paz y todo, y termina siendo insostenible por esto mismo, por carecer de la filosofía y de la práctica de ese ejercicio de paz que es transitorio.
O sea, la ecuanimidad, la inmutabilidad, que se podría traducir como una sensación de paz, tiene que ver con una práctica, en este caso no de Bhakti Yoga y de poder aplicar lo que uno está leyendo. Pero a veces es más fácil sentarse qué sé yo, a oler un saumerio o a pronunciar un mantra que diga paz o cosas así. Y sí, obviamente, porque a mí me ha pasado, te alivia, porque te alivia el caos con el que venís. O sea, quiero estar en paz, vengo así embarullado, estoy con gente tranquila, obviamente voy a tener paz. Pero el tema es que ese estado de ecuanimidad e inmutabilidad dista del estado de paz, porque la paz es una variable dual como la guerra. Eso pensaba. Y por último, para terminar, perdón, pensaba que este 5.29 lo podemos relacionar con el 2.14, donde el mismo Krishna te dice que hay que aprender a tolerar sin perturbarse. Y naturalmente, como la felicidad y la aflicción, también va a estar la paz y la guerra, o el caos, o el orden y el desorden. Que, o sea, yo cada día que pasa me alegro más de haber conocido a los devotos y de haber podido tener la misericordia de llegar a Prabhupada, ¿cierto? Porque te permite tener satisfacción, estás plenamente satisfecho. Una vez que podés poner en práctica esto y lo podés compartir con otros, por eso es importante la asociación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Prabhuji. Muchísimas gracias. Gracias por ese aporte. Sí, súper, súper interesante. Me gustó esa cosa de esa definición de orden y caos, ¿no? Porque me parece a mí que la definición de paz en conciencia de Krishna va más por ese lado, ¿no? Tiene que ver con estructuras y con procesos, tiene que ver con decisiones, como decía Chaitanya Das, ¿no? No podemos pretender estar en paz si tomamos muchas malas decisiones, es imposible, porque esas malas decisiones van a dar malos resultados, que van a hacer que mi vida sea caótica, que sea desordenada, que esté en constante agitación. Y si estoy buscando paz en base a esas decisiones equívocas que realicé en el pasado, es pensamiento mágico, no va a suceder nunca. ¿No? Tengo que empezar a tomar mejores decisiones y si realmente quiero acceder a la paz, tengo que empezar a hacer cosas ordenadamente, sistemáticamente, que me lleven a ese lugar. Necesitamos un proceso para la paz. Necesitamos, como explica el Bhagavad Gita, un conocimiento que me acerque a la paz, no un discernimiento que me acerque a la paz. Y está buenísimo también lo que decía Chaitanya Prabhu con respecto a lo de que creo que en una de las publicaciones que hice en el grupo de estudio hablaba de eso, ¿no? De que hay, no recuerdo, era un artículo, ahora no recuerdo exactamente qué, pero voy a parafrasear, que había como dos tipos de espiritualidad, una espiritualidad como ingenua y una espiritualidad seria. La espiritualidad ingenua era como fantasiosamente optimista, ¿no? Y creía como en estas palabras mágicas, que si yo decía cierta cosa, no sé, el universo está como obligado a darme lo que yo acabo de decir. Y eso es muy peligroso porque sabemos que existe la espiritualidad fantasiosa, sabemos que existe la espiritualidad ingenua. Creo que todos nosotros hemos llegado a conciencia de Krishna después de haber atravesado otros caminos y quizás hemos cruzado por algún camino de pensamiento mágico donde te explican cosas que parecen cuentos de hadas en vez de una ciencia espiritual. Pero entiendo también, como dice Chaitanya Prabhu, entiendo por qué las personas se atraen a eso, porque incluso un reposo momentáneo entre tanta agitación, a la persona le hace bien, a la persona le cambia la vida, ¿no? Hay un ejemplo de esto que es muy interesante, es como una vez me dieron este ejemplo y lo uso, yo soy un gran robador de ejemplos. Y imagínense un día de mucho calor. Imagínense un día de mucho, mucho calor. 40 grados, 45 grados. Ola de calor en la República Argentina. Entonces uno salió, tuvo que hacer unas compras, tuvo que hacer un trámite, está sudando, está muerto de calor, el sol que te pega, estás todo achicharrado. De repente entras a un lugar, no sé, sea tu casa o un negocio o lo que sea, y hay aire acondicionado. Y adentro, en vez de hacer 45 grados, hay 23 grados, ¿no? Uno automáticamente cuando entra, ¿qué hace? No, es automático, uno relaja, es automático. Pero eso es momentáneo.
Es el alivio momentáneo del sol abrasador del exterior. Porque hay 23 grados en esa casa, o en esa dependencia, o en ese negocio, pero de repente va a haber algún problema ahí adentro. No te va a alcanzar el dinero para comprar lo que ibas a comprar. Te falta el formulario para terminar el trámite que ibas a hacer. La cola es larguísima y a vos se te acaba el tiempo. Ahora no tenés calor, pero estás cansado de estar parado y nadie te cede el asiento. O sea, ha habido un alivio momentáneo, pero automáticamente hay otro problema. Entonces, vos tenés el sosiego de, no hay calor, pero ahora hay mucha gente, hay burocracia, hay esto, hay lo otro. O sea, nunca se terminan los problemas. Pero estoy de acuerdo, porque lo que dice Chaitanya Prabhu es cierto, hay personas que viven saltando de un alivio momentáneo a otro alivio momentáneo y no están como dispuestos a trabajar la raíz de los problemas. Están más interesados en esos alivios momentáneos, como son como placebos, ¿no? O es como la zanahoria del burro, ¿no? Es como esa ilusión de algo que está bien, pero no está bien del todo, pero me alcanza con que esté bien más o menos. Me sirve para seguir andando. Y eso es muy peligroso porque es una distracción en la vida espiritual. Porque uno puede decir, yo ya la tengo, ya la hice. Yo estoy casado, tengo hijos, tengo familia, excelente esposa, lindo hogar, tengo auto, tengo buen trabajo. ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué me tengo que ir del mundo? El mundo está buenísimo. Tengo plata, tengo salud, tengo amigos, la paso bien, puedo ir de vacaciones, los fines de semana voy a comer afuera. ¿Qué es lo malo del mundo material? No está tan mal el mundo material. Entonces es como una especie de degradé, es un colina abajo del estado de conciencia, porque uno se termina apegando a situaciones que son irreales, que son realidades virtuales, no son realidades auténticas. Porque puede ser que la esté pasando bien ahora, pero no la voy a pasar bien para siempre en el mundo material. Porque el mundo material no otorga ese beneficio. Es así de simple. Gracias, Chaitanya Prabhu. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Bonnie. Adelante, Bonnie. Tenés que desmutearte. No te estoy escuchando, Bonnie. Ya sé que no sé si yo te puedo... No puedo activar el micrófono de otra persona, lo cual no está tan mal, pero en este sentido necesitas sacar el... Yo no entiendo el lenguaje de señas, así que será la próxima, Bonnie. O puedes escribir en el chat, en todo caso, si tenés acceso para escribir. Porque yo no te puedo desmutear. No me da esa opción. Harikirta Prabhu. Hare Krishna, buenos días. Haribolo. Saludos a todas, a todos. Bueno, como siempre, agradecer, Prabhu, por el espacio, por el grupo de estudio y por la posibilidad de reflexionar sobre estos temas que son tan importantes en todo aspecto, ¿no? Sí, pensaba en lo que venís hablando, lo que habló Chaitanya Prabhu, y pensaba en el verso que, ahora no me acuerdo, 4 y pico creo que es, que dice cómo puede haber felicidad sin paz, ¿no? Dice Krishna en Bhagavad Gita. Y escuchaba lo que decía Chaitanya y todo lo que se venía hablando, y siempre yo vuelvo a lo mismo, digo, bueno, ¿qué es lo que permite que uno sienta paz o no? Digamos, de acuerdo al entorno o de acuerdo a lo que pasa alrededor nuestro, dentro nuestro, como decía Chaitanya. Y siempre volvemos a lo mismo, que es el estado de conciencia, ¿no? O el ejemplo que dabas vos recién del aire acondicionado. Y otra vez pienso, bueno, una persona que está en paz, o el verso 2.14 que citaba Chaitanya Prabhu, ¿no? Una persona que está en paz no es afectada internamente en su conciencia por los cambios externos, ni del cuerpo, ni del entorno, ni climáticos. Y creo que esa es la clave o lo que nos propone Bhagavad Gita, ¿no? Que si vos generás un cambio de conciencia, y conciencia de Krishna, ¿no? Estamos hablando, podés acceder a la paz, incluso en este mundo.
¿sí? Incluso en el contexto en el que estés, incluso teniendo grandes facilidades o no, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental y que, bueno, esto que también mencionaba Chaitanya Prabhu, ¿no? Estas técnicas que sí, pueden, yo les llamaría como técnicas intermedias o que nos permiten acceder, pues yo lo que veo en esas técnicas que parecen que son momentáneas, es verdad, porque no dejan de ser materiales, es que nos conducen a un estado de conciencia en la bondad, o por lo menos un poco más de bondad, ¿no? Eso que decía Chaitanya Prabhu, ¿no? Venís enloquecido y bueno, te sentás a cantar el mantra Shanti con una música suave y un saumerio y bueno, por lo menos pasás de la ignorancia o de la pasión a la bondad. Y eso me parece que, digamos, tiene su valor como vienen hablando ustedes, ¿no? Entonces, y esas técnicas intermediarias, a su vez, por lo menos a mí y a muchas personas que conozco, nos son un poquito como, no sé si el trampolín tanto así, pero un poco sí. Quizá no el trampolín, pero sí el gorrito de goma o la antiparra, algún artefacto que necesitemos para sumergirnos en el bhakti. Pero de alguna manera muchas veces esas técnicas, nosotros además lo vemos porque tenemos la sala de yoga y demás, muchas veces esas técnicas permiten que la persona empiece a hacer ese camino hacia el Bhakti Yoga, ¿no? Por ahí, bueno, empieza cantando Shanti o con un saumerio y después justo ve un librito del Karma de Prabhupada y se lo compra, porque dice, esto tiene que ver con yoga, ¿no? Entonces ahí también me parece eso que es relativo, pero tiene su valor, digamos, ¿no? Y básicamente eso, creo que también pensaba, ¿no? Digo, bueno, los devotos tenemos la fórmula de la paz, pero ¿cuántos devotos estamos en paz realmente, ¿no? Yo no me cuento, por lo menos a tiempo completo, ¿no? Entre los devotos que encontraron la paz, que pudieron realmente generar ese estado de conciencia estable, ¿no? Ecuánime, como decía Chaitanya Prabhu. Entonces me parece que está bueno otra vez el grupo de estudio porque es una invitación a decir, bueno, yo soy devoto, yo tengo la fórmula de la paz, ¿por qué no estoy en paz? ¿No? ¿Y qué puedo hacer para estar en paz? ¿No? Bueno, y ahí el 529 lo dice muy claro, bueno, seguí tratando de entender a Krishna, seguí cantando su santo nombre, seguí asociándote con los devotos del Señor, escuchando al maestro espiritual, haciendo servicio y esa paz, naturalmente, gradualmente, esa conciencia que nos permite estar en paz, se va a manifestar, ¿no? Pero bueno, en mi caso queda arduo trabajo todavía, pero feliz porque, bueno, es parte de la bendición que dijo Chaitanya Prabhu de tener a Prabhupada, tener a los devotos, las escrituras. Así que, bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Prabhuji. Muchísimas gracias. Súper importante ahí lo que aportaba Hare Kirtan Prabhu. Aclaración, que muy bueno lo que dijo Hare Kirtan Prabhu, no es que es imposible la paz en el mundo material. La paz es posible en el mundo material. No es posible la paz externa. Eso es lo que hay que entender, ¿sí? La paz es posible, pero solo es posible en un orden interno, ¿sí? En un orden que tiene que ver con nuestro desarrollo interior. En ese caso sí es posible la paz. Y también es bueno lo que decía Hare Kirtan porque en el orden interno no se requiere de muchos recursos para alcanzar la paz. No es que voy a estar en paz cuando tenga mucho dinero, voy a estar en paz cuando tengo plena salud, voy a estar en paz cuando me paguen el aguinaldo, cuando vaya de vacaciones, ¿no? Sí, porque siempre estoy como pateando para adelante esta noción de paz porque estoy buscando en realidad recursos o elementos del mundo externo. Y ya dijimos que la verdadera paz no tiene que ver con cuestiones del mundo externo, tiene que ver con cuestiones del mundo interno. Así que eso es cierto lo que dice Hare Kirtan. También es cierto lo de estas técnicas intermedias, que son también interesantes, necesarias para que las personas por lo menos salgan de las posiciones inferiores de cuestiones psicoemocionales como la ignorancia y la pasión. Sabemos que Krishna nos explica en el Bhagavad Gita que la vida espiritual solo es posible a partir del estado de bondad. No es posible
en estados inferiores a la bondad. Entonces, está bueno por lo menos llevar a las personas hasta el estado de bondad y que esas técnicas les permitan a ellos el puntapié inicial de su propia exploración, de su propia búsqueda, ¿sí? Y lo último que dijo Harry Kirtan también me pareció muy interesante. Nosotros tenemos la fórmula de la paz. ¿Qué estamos haciendo? La estamos compartiendo, la estamos dando a conocer, la estamos practicando, ¿no? Porque está bien, listo, yo no soy una persona en paz, yo todavía tengo mucha agitación, pero tengo la receta, ¿Qué estoy haciendo? Estoy compartiendo la receta, estoy practicando la receta, porque ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con la fórmula de la paz? ¿Qué estoy haciendo con la joya de la filosofía védica? ¿Qué estoy haciendo? La tengo en mi casa, en la biblioteca, como un artefacto decorativo para sacarme selfies cuando quiero mostrar que soy un gran devoto. Miren, tengo todos los libros de Srila Prabhupada. O los estoy leyendo, los libros de Srila Prabhupada. O mejor aún, los estoy compartiendo con los demás. ¿Sí? Muy interesante lo que dijo Harikirtan Prabhu. Tenemos la fórmula de la paz, tenemos la receta de la paz. ¿Qué estamos haciendo con esa receta? ¿La estamos practicando, la estamos compartiendo o la tenemos guardadita ahí cerrada en el libro? Muy interesante. Ayer tuvimos una charla en Mar del Plata con Lilananda Prabhu. Lilananda Prabhu es un discípulo de Srila Prabhupada que este fin de semana vino a visitarnos. Es un devoto de Brasil. Y él explicaba que en realidad, que tiene que ver con esta cuestión del interior-exterior. Él decía, el mundo está contaminado, hay mucha polución, hay mucha suciedad, hay mucha mugre, porque en realidad el exterior es justamente la manifestación del interior de las personas. Entonces, como la mayoría de la población humana tiene un interior sucio, el mundo externo es un lugar sucio. Como la mayoría de las personas de la población humana internamente son agresivas, violentas e iracundas, entonces tenemos un mundo exterior violento, agresivo e iracundo. Si las personas cambian su estado de conciencia, eso transformaría la realidad del planeta. Y tiene que ver otra vez con esto que estábamos mencionando el día de hoy. Si nosotros siguiéramos la receta de la paz, la fórmula de la paz, habría paz en el mundo material. Es tan sencillo como eso. No, desde acá para hablar. Bonnie, lo descubriste. Sí. Ah, sí. Era cuestión de tocar todo. Estoy experimentando. Diga lo que quería decir antes, por favor. Ahí descubrió cómo sacar la cámara. Ahora vuelvo de nuevo. Sí, lo que quería comentar que desde las artes marciales se trabaja continuamente para encontrar la paz. Y aparentemente todo lo que uno está haciendo es para prepararse para la guerra. Pero que el verdadero objetivo es encontrar la paz interior y es como en el Bhagavad Gita, si uno tiene que pelea, pero no para desarrollar la violencia, sino para encontrar la paz. Claro, bueno, ahí ves, otra vez, artes marciales, estamos hablando del mundo oriental. Fíjense cómo Oriente tiene una concepción totalmente distinta de la paz que Occidente, ¿no? Es la paz interior lo que estamos buscando. Bueno, el arte de la guerra que es oriental, ahí tenemos mucho de eso, del código moral del guerrero. Y ahí está la película, hay una película, no sé si la han visto, El Guerrero Pacífico, que también trata este tema, ¿no? De cómo, nada, el exterior es inevitablemente complicado, el exterior. Pero el guerrero, el luchador, se tiene que preparar. Él tiene que estar en paz para poder encarar la guerra, porque si no, no funciona. Gracias, Bonnie, muchísimas gracias. Y también quería decir esto, que según las artes marciales, nosotros nunca estamos en guerra, de vez en cuando tenemos que usar la fuerza para defender. En el único caso que se debe usar la fuerza es para proteger la vida. En ese caso, lo que estamos haciendo, usamos la fuerza, no nos ponemos violentos por eso. Claro. Hacemos lo que tenemos que hacer para defender la vida, proteger la vida. Ese es el objetivo de las artes marciales. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias. Bueno, vemos, esa es la actitud de Arjuna en el Bhagavad Gita, ¿no? Él lucha para sostener el Dharma,
como servicio a Krishna, no por otros motivos. Así que gracias, Prabhu. Muchas gracias por el aporte. Muchas gracias. Gracias. Shyamali, usted también quería decir algo. Hare Krishna, reverencias a todos. Gracias por el aporte, porque también forma parte de mi crecimiento. Y agradecer a este grupo, porque, bueno, como decían realmente los devotos que hablaron, tenemos la fórmula. Estamos a través de este grupo de estudio tratando de compartirla con todos nosotros para que nuestro crecimiento. Si vamos a buscar una paz fuera es decir, en lo exterior, no la vamos a encontrar en este maya que vivimos en el día a día. Imposible. Asimismo, dentro de lo que es la paz interior, nos cuesta mucho, más allá de que tenemos la fórmula, que tenemos los libros, que tenemos el Mahamantra, tenemos que abocarnos con mucho más compromiso en el día a día para que eso se pueda ir haciendo evolutivo, aportando a nuestro crecimiento espiritual interno. Aferrarnos y ser conscientes de que nuestra única paz interior está a través de la Suprema Personalidad de Dios, la cual sabemos que está en nuestra alma y es nuestra máxima herramienta, además de los libros de Srila Prabhupada, para poder alcanzar medianamente una pequeñísima paz interior. Y bueno, más o menos ese era un poquito mi aporte. Muchísimas gracias, Santa. Gracias por su aporte. Sí, súper importante es eso. Es eso. Tenemos que entender la fórmula de la paz. Si queremos estar en paz, tenemos que entender la fórmula de la paz. No nos queda otra. Nani, compañía. Hare Krishna. Esto es lo que hablaba, bueno, dice Adriano, no sé cómo se llama el devoto. Hablaba de artes marciales y yo practico taekwondo. Y los principios que tiene, por ejemplo, el arte marcial de taekwondo, que viene de Oriente justamente, es cortesía, integridad, perseverancia, un autocontrol, un espíritu indómito, que se dice que pese que a la dificultad uno tiene que seguir adelante. Y lo mismo pasa en el bhakti, en la práctica, ¿no? Tenemos dificultades, pero hay que seguir intentando, y la sinceridad nos lleva también al éxito, ¿no? Exacto, Prabhu, es eso. Ahí vemos, ¿no? Como, fíjense qué tan amplia es nuestra cosmovisión, que nosotros estamos extrayendo principios de paz de las artes marciales. Si esto se lo decimos a cualquier persona en la esquina, se te ríe. O sea, porque el imaginario popular es que la guerra es totalmente lo opuesto a la paz. Ese es como el imaginario en Occidente. Pero nosotros que venimos de otro pensamiento, otra escuela de pensamiento, podemos entender otras cosas de otra forma, ¿no? Y como, o sea, nuestro apóstol es un guerrero, Arjuna es un guerrero, es un soldado. Y estamos aprendiendo de la paz a través de un soldado, de una persona que se entrenó para la guerra toda su vida, ¿no? Tenemos otra forma de ver el mundo, es increíble. Gracias, Prabhu, gracias por traer eso también. Acá en el chat, y ya vamos a ir cerrando con esto, Alejandro dice, exacto, Prabhu, encontrar la paz en tu interior, en las artes marciales, bueno, esto que venimos hablando es muy importante. Y Sara dice, comprender a Dios, sí hay que, es lo que dice el Bhagavad Gita, nosotros alcanzamos la paz cuando comprendemos a Dios, cuando entendemos quién es Dios y cuál es su posición. Ese es el 5.29 del Bhagavad Gita, esa es la fórmula de la paz. La fórmula de la paz en el Bhagavad Gita es entender a Dios. Si no entendemos a Dios, no importa cuánto esfuerzo hagamos para que todo esté bien, las cosas nunca van a estar bien en el mundo material si no entendemos a Dios. Después dice, gracias grupo y gracias, muchas gracias a usted también, Sara. Muchísimas gracias por participar.